Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar del recargo de equivalencia para autónomos, qué es, cómo funciona y todas las claves de este sistema de tributación de IVA, un sistema especial para cierto tipo de autónomos. Vamos con ello. Y sí, amigos, este vídeo está patrocinado por la gestoría online líder en España, por Gestorum, que tiene, pues más de 50 profesionales a tu disposición y lo más importante, tiene clientes en absolutamente todos los epígrafes, en absolutamente todos los tipos de tributación, también en este del que vamos a hablar hoy, del recargo de equivalencia. Así que te aseguras el mejor asesoramiento y además, pues con su tecnología, con su plataforma de última generación, pues podrás evitarte un montón de tiempo, un montón de, trabajo administrativo que se encarga de hacer esa plataforma y, pues toda esa gente que trabaja en Gestorum. Así le vas a poder dedicar tiempo a lo que realmente es importante, que no es otra cosa que tu negocio. Así que ya sabes, Gestorum, gestoría online líder en España, infórmate, pregunta, di que vas de mi parte, que alguna cosilla, alguna gracia, algún descuento te harán y pues empieza a conseguir más tiempo para mejorar tu negocio y para conseguir más clientes y hacerlo cada día más rentable. Bueno, pues vamos ya con el tema que nos propone Gestorum, que es este recargo de equivalencia para autónomos. ¿Y qué es el recargo de equivalencia? Bueno, vamos a hablar que el recargo de equivalencia es un régimen especial de IVA para, simplificar todo ese tema del IVA a ciertos autónomos, especialmente a los dedicados al comercio minorista. Lo que hace es facilitar la gestión del IVA, hace que esos autónomos no tengan que presentar declaraciones del IVA, pero a cambio de eso, sus proveedores amplían el IVA que les cobran. No les cobran el tipo normal del producto, sino que añaden un recargo de equivalencia, una cantidad, un porcentaje adicional para, eximirles ya de la necesidad de presentar declaraciones de IVA, de ingresar dinero a cuenta, etcétera, etcétera. Ese es el recargo de equivalencia, pero si te parece vamos con la definición oficial y qué características tienen los autónomos que están obligados a utilizar este sistema de recargo de equivalencia. ¿Qué es el recargo de equivalencia? Recargo de equivalencia, un régimen especial de IVA que obliga a autónomos minoristas en España, autónomos que no realizan transformación del producto y que lo venden directamente al público, al consumidor final. Pues estos autónomos en España están obligados a aplicar ese recargo de equivalencia en sus negocios. ¿Y cómo funciona? El autónomo, en lugar de comprar el producto y pagarle el IVA al proveedor para después vender el producto y cobrar el IVA del consumidor final, tener que declarar cada trimestre y en función de cómo salga la cuenta, a favor o en contra, tener que ingresar ese dinero en la agencia tributaria o esperar al siguiente trimestre para compensar o a final de año para solicitar la devolución del IVA que se ha pagado de más, a estos pequeños negocios lo que se les obliga es a que el propio proveedor aplique un recargo de equivalencia, un porcentaje mayor de IVA y así eximir de esa obligación a los autónomos. No tienen que declarar ese IVA, no tienen que ingresar dinero a cuenta del IVA, pero en cada factura están pagando un poquito más porque no solo pagan el IVA, sino que pagan también el recargo de equivalencia. Es decir, que el recargo de equivalencia varía en función del tipo de IVA que haya que aplicar a esos productos. Así que recibirán facturas de sus proveedores con la base imponible, con el IVA y con el recargo de equivalencia de ese IVA. Al final el objetivo, es simplificar toda esa gestión de IVA, pero ya lo iremos viendo, en algunos casos tiene algún problema importante, sobre todo en negocios en los que el margen comercial sea menor que el recargo de equivalencia, con lo que cada vez que ese autónomo vende algo está perdiendo dinero. Lo hablaremos ahora dentro de este vídeo en esos casos especiales en los que el recargo de equivalencia llega a ser un problema. ¿Y cuántos autónomos están en este sistema de recargo de equivalencia? No hay datos exactos, no nos proporcionan datos exactos, pero se estima que entre un 25 y un 30 de esos pequeños autónomos del comercio estén dentro de este sistema. Ten en cuenta que tienen que ser pequeños negocios, tienen que ser autónomos y además estamos hablando de producto que se recibe y se vende sin transformación, sin añadir valor a ese producto
y además que la venta se produce al cliente final. Esas son las condiciones para estar obligado a ese recargo de equivalencia. Así que estamos hablando de un 25-30% de todos esos autónomos que se dedican al pequeño comercio. Entonces, ¿qué negocios están obligados a aplicar esto del recargo de equivalencia? Bueno, pues ya hemos visto que hay dos condiciones fundamentales. La primera, comercio minorista, que venden productos sin transformación a consumidores finales. Y lo que hemos dicho, bienes no transformados. Los bienes que se reciben del proveedor, tal y como están, se venden al cliente final, no hay transformación en medio y, bueno, pues por eso están también obligados a aplicar este recargo de equivalencia. Por ejemplo, estamos hablando de tiendas de ropa y de calzado. Estamos hablando de librerías y papelerías, de ferreterías, de estancos, de supermercados y pequeños comercios de alimentación. Y luego, bueno, pues como todo en estas cosas hay excepciones que son algunas actividades que cumplirían con estos requisitos, pero que están fuera del recargo de equivalencia. Por ejemplo, estamos hablando de la venta de vehículos, de la venta de barcos, de aviones y de ciertos productos industriales. Esos están exentos de estar en el recargo de equivalencia. ¿Y qué pasa si yo quiero acogerme a este sistema de recargo de equivalencia? Bueno, hemos de decir que no es un sistema voluntario, es un sistema obligatorio. Y, bueno, pues solo esos comerciantes minoristas que no realicen ninguna transformación en esos productos que reciben y venden estarán, bueno, en este sistema de tratamiento del IVA, que es el recargo de equivalencia. Y, bueno, pues además tenemos que tener en cuenta que deberemos comunicárselo a nuestros proveedores para que ellos puedan aplicar ese recargo de equivalencia en las facturas. Debemos decirle, mire, señor proveedor, soy un pequeño comercio que está en recargo de equivalencia y a partir de ahora todas esas facturas que me vaya usted a emitir, pues las tiene que emitir junto con el recargo de equivalencia. Como veis, no es algo voluntario, es algo obligatorio cuando se dan las circunstancias de las que hemos hablado ya unas cuantas veces. Pequeño negocio minorista, se vende a cliente final y no se transforma el bien desde que se recibe del proveedor hasta que se vende al cliente final. Pero vamos a aterrizarlo, vamos a hablar de un ejemplo de recargo de equivalencia en el sector minorista. Vamos a hablar de uno de los casos que ya hemos contado, de los que son típicamente están en este recargo de equivalencia. Hablaremos de una tienda de ropa. Esta tienda de ropa compra a un proveedor mercancía por un valor de 1.000 euros. Bueno, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues 1.000 euros es la base imponible. En este caso iríamos al 21%, le aplicamos el 21%, pero para el 21% tenemos un recargo de equivalencia del 5,2%. Entonces, ¿cómo quedaría esa factura? Bueno, pues la factura sería de 1.000 euros, base imponible, más 21%, 210 euros de IVA, más recargo de equivalencia. Importante, el recargo de equivalencia sobre la base imponible. No lo hagamos sobre la base imponible con el IVA. Recargo de equivalencia del 5,2. En este caso sería muy fácil, 52 euros. Así que tendríamos total a pagar al proveedor 1.000 euros, 210, 52. Total, 1.262 euros. El proveedor nos va a emitir la factura así, con base imponible, con IVA y con recargo de equivalencia, y así ese autónomo minorista no tiene que hacer declaración trimestral de IVA, no tiene que ingresar en Hacienda la diferencia entre lo que le cobró el mayorista de IVA y lo que él ha cobrado al consumidor final de IVA y, bueno, pues se simplifica toda esta gestión. El minorista, al pagar al proveedor ya con recargo de equivalencia, pues queda exento de la obligación de declarar ese IVA. Y el proveedor pues tiene que ingresar a Hacienda no solo el IVA, sino también el recargo de equivalencia. ¿Y cuáles son entonces las obligaciones trimestrales que tiene que presentar el autónomo que está en recargo de equivalencia? Bueno, pues trimestralmente tendrá que seguir presentando sus obligaciones. Si estamos en estimación directa, pues ese 130. Si estamos en módulos, ese 131. Esa liquidación del IRPF, de la retención del IRPF. No tendremos que presentar esa obligación trimestral del IVA. Eso sí, tendremos que presentar, si se dan las condiciones, ese resumen que se hace en febrero del 347. En caso de que esas operaciones, bueno, pues con ciertas empresas, ciertos proveedores, superen esas cantidades estipuladas en el 347. También importante, si hacemos ventas intracomunitarias, pues ahí el autónomo deberá cumplir con la normativa del IVA intracomunitario. Fuera de eso, no tendremos más obligaciones.
¿Y cuáles son las ventajas y los inconvenientes de este recargo de equivalencia? Bueno, pues lo primero, simplificación administrativa. No vamos a tener que estar presentando cada trimestre esa liquidación de IVA con ese IVA devengado menos ese IVA soportado. Así que, bueno, ahí tenemos una reducción de trabajo administrativo. Facilidad también en la gestión fiscal. ¿Por qué? Pues porque al estar pagando ya el IVA a través del proveedor, no tenemos que llevar una contabilidad exhaustiva del IVA. Y por último, previsión de gastos. Es que ya tenemos el IVA y el recargo de equivalencia incluido en el precio de compra, lo que facilita esa previsión de los gastos. Bueno, que sepáis que todo este trabajo administrativo, toda esta facilidad en la gestión fiscal, también la vais a ver reducida si contratáis con la empresa líder en gestoría online, con Gestorum, porque ellos por nada se van a encargar de que todo eso pues se haga de manera correcta y no os quite ni un minuto de vuestro tiempo, el tiempo que tardáis en enviar esas facturas de los proveedores y que ellos calculen y hagan absolutamente todo lo necesario para que cumpláis con vuestras obligaciones. Ya sabéis, Gestorum, gestoría online, líder, y decid que vais de mi parte. Vamos con los inconvenientes. Por ejemplo, el coste adicional. Es que estamos añadiendo un coste a nuestro producto, que es ese recargo de equivalencia. Bueno, pues puede reducir el margen. Y ya lo hemos dicho que en algunos casos, si el recargo de equivalencia, por ejemplo, es superior al margen comercial, como por ejemplo en negocios en los que el margen esté en un 2%, en un 3%, pues tenemos un problema importante, porque claro, estaremos siempre en una cuota negativa, estaremos perdiendo dinero cada vez que hagamos una venta. Segundo inconveniente, que es un sistema obligatorio, que es que aunque quieras hacerlo de otra manera, no te van a dejar. Si eres un autónomo minorista y además no se realiza transformación en los bienes que compras para vender, pues vas a estar obligado, aunque no te salga a cuenta, como en ese caso del que estamos hablando. Por ejemplo, ciertos casos de venta de ciertos productos electrónicos o de otro tipo que tengan esos márgenes muy, muy reducidos. Y luego, muy importante, limitación en la recuperación del IVA. Y es que en la estimación directa, pues si tenemos que hacer una inversión en nuestro negocio, pues esa inversión genera un IVA, ese IVA nos lo podemos desgravar. Sin embargo, en este caso, como no hacemos declaraciones de IVA, pues esa posibilidad de deducción del IVA se elimina en este tipo de negocios con recargo de equivalencia. ¿Y cuál es el futuro de este sistema de recargo de equivalencia? Bueno, pues como los módulos en su día se puso en marcha para intentar facilitar toda esa carga administrativa que suponía el pago de impuestos, también para luchar contra el fraude fiscal, porque aquí, vendas o no vendas la mercadería, como ya hemos incluido ese IVA en el coste, pues ya lo tienes aplicado, ¿no? Pero sí que es verdad que, en la era en la que estamos, digitalización, nuevos sistemas, parece que poco a poco lo podríamos ir transformando, lo podríamos eliminar como régimen especial de IVA y, pues que pudiera ser la estimación directa, pura y dura, la que diera paso o continuara con este sistema. Pero, pues para cambiar estas cosas hace falta consenso, hace falta también mucha formación, mucha educación a negocios que ya llevan muchísimos años, toda la vida, funcionando con este recargo de equivalencia, que ya se han acostumbrado y que, pues ahora pasar a otro sistema implicaría costes, implicaría, pues problemas que por ahora nadie quiere llegar a asumir. Así que este recargo de equivalencia, por ahora, lo seguiremos teniendo en ciertas actividades y si es tu actividad la que está afectada por ese recargo de equivalencia, pues estarás obligado a utilizarlo. Ya sabéis, recargo de equivalencia es el proveedor el que aumenta la cantidad de IVA que nos va a cobrar para quitarnos esa obligación de hacer declaraciones trimestrales de IVA y de tener que ingresar IVA a Hacienda o tener que esperar a que ese IVA sea compensado por la agencia tributaria. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante todo este tema del recargo de equivalencia. Te recuerdo, ofrecido por Gestorum, esa gestoría online líder en España, más de 50 profesionales, con tecnología tremenda, una plataforma que te va a ahorrar tiempo, que te va a ahorrar dinero y que va a hacer que todas estas cosas sean sencillas y que puedas dedicar mucho más tiempo a lo importante que es tu negocio. Pues como te decía, estos de Gestorum te han ofrecido esta información que me parece muy, muy interesante. Así que a mí solo me queda pedirte que te suscribas a este canal, que le des a en la cabeza, que aceptes las notificaciones y si lo que quieres es seguir formándote en todas estas cosas que pasan en el mundo del autónomo, de la sociedad limitada, en el mundo del emprendimiento, pues aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.